Y nosotras pujando cielos abiertos. Ustedes han escuchado esa expresión de cielos abiertos y la celebración con que se acogió ese tratado entre República Dominicana y Canadá. Y tú dices cielos abiertos, ¿qué significa? Rumba abierta para abajo. Porque suena bonito, ¿eh? Vuelos que vienen para acá, vuelos que van para allá, mucha gente llegando más. Igual, en noviembre estuvimos escuchando no solamente al gobierno dominicano, sino también a la embajada sobre el estudio de la posibilidad de tener ese acuerdo, ese tratado con los Estados Unidos. Por eso nosotros decidimos invitar a José Marte Piantini, quien es el director de la Junta de Aviación Civil de nuestro país, para que nos hable, nos informe. Aunque tienen que ver, pero no tienen que ver del todo, pero sí es importante. Hay muchos temas, no solamente el de cielos abiertos, sino también los accidentes que han habido en los últimos tiempos, las nuevas líneas aéreas, muy importante, que son muchas ya, claro. No es una ni dos, ya son varias. Pero primero que nada, vamos a hablar de los cielos abiertos y qué significa esta expresión, con cuántos países nosotros tenemos este tipo de tratado. ¿Y cuál sería la diferencia? Porque el presidente habló de que eso permitiría reducir el costo de los billetes aéreos. Básicamente esa fue su gran alegría. ¿Pero realmente es así? ¿Y por qué? Bueno, primero darte las gracias, Priscila, Faride. Lo primero que debemos hacer un poquito de sinopsis con respecto a este tema para poderlo entender. En el año 2010, la Junta de Aviación Civil, que en este momento me honro en presidir, estableció un reglamento, una resolución donde se establecía una política de cielos abiertos con todos los países. ¿Qué significa política de cielos abiertos? Lo hemos escuchado mucho. No es más que la liberización de todo el componente de aviación civil. Eso significa mayores frecuencias, mayor conectividad y obviamente liberalización de cuanto al precio, que el mercado sea el que establezca esto. Tú dirás, bueno, pero no hay un contrasentido. Exacto. No. ¿Por qué no? Porque a la medida en que tú tienes mayores opciones, mayor conectividad, en esas mismas medidas, tú vas a tener precios más bajos. Te explico. Nosotros estamos robusteciendo una política del gobierno de ir en auxilio de nuestras líneas aéreas nacionales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Te voy a poner un ejemplo, Sky High. Sky High está volando regularmente a Miami. Tiene una frecuencia diaria, ya pronto van a comenzar con 2 frecuencias diarias. Sin tratado de libre de cielo abierto, sin tratado. ¿Tiene los permisos? Sí, obviamente que sí. Por un tema de reciprocidad, porque nosotros damos nosotros lo que hacemos hemos concedido en la permisos a todas las líneas aéreas. Sí, pero nosotros lo que hacemos en este caso, que concedemos una serie de prerrogativas a países que nosotros no tenemos todavía un tratado per se, como es el bilateral de cielos abiertos, como tenemos con Canadá, como tenemos con España, por ejemplo. Entonces, esto trae como consecuencia que las líneas aéreas que están volando ese destino tengan que sincerizar los precios, porque ellos están volando con unos precios sumamente bajos. Y eso es una de las cosas que nosotros hemos querido hacer. Pero ¿cómo vamos a competir? ¿Cómo nuestras pequeñas líneas aéreas, que hay que cuestionar también, eso lo vamos a ver, cuán nacionales son, puedan competir con líneas aéreas enormes? Al final las van a desbancar, como ha ocurrido, por ejemplo, en el mismo Caribe, en Curazao, en Jamaica. Pasó eso y entonces se crean monopolios. En otras ocasiones y ha pasado antes. Sí, eso no. Y entonces se elevan los pasajes. Sí, pero ¿qué pasa? Porque ellos son los únicos que vuelan y son los únicos que pueden. Entonces ahí viene el auxilio del Estado. El presidente de la República llevó al Congreso un anteproyecto de ley sobre precisamente para fortalecer la aviación civil de la República Dominicana y a nuestros nacionales, quitando exenciones que vienen a redundar en beneficio de esas autoridades. Anteriormente nosotros teníamos un 0% de nada, porque eran tan onerosos los impuestos. Bueno, aunque no está la ley, pero ya estamos, bueno, Faride es parte de esa comisión que estudia este proyecto de ley en el Senado. Y hoy estuvimos allá. Avanzando. Y se nos
El presidente de la comisión dice que él entiende que ya como en marzo ya tendríamos... Pero una pregunta para que la gente entienda, porque era la misma pregunta que yo me hacía siempre, esto de cielo abierto, porque tú dices, bueno, va también a beneficiar al turismo, pero también a otros sectores, como los sectores mineros, los sectores comerciales. ¿Eso qué implica? O sea, cuando tú firmas un acuerdo de cielo abierto entre país y país, que yo tengo una línea aérea en mi país y puedo operar en cualquier parte del territorio con el que he firmado. Claro que sí. Y nosotros... En cualquier parte. O sea, no di que pero solamente... Y nosotros por igual. Por no, ejemplo, no solamente, por ejemplo, JetBlue solamente vuela a Miami y a Nueva York. No. Si se hace un acuerdo de cielo abierto, esa empresa va a poder volar a todas partes de Estados Unidos. Claro. Con el mismo permiso. Con el debido permiso. Sí, pero y eso no es tan sencillo. Sí, pero eso No, es que pero no es como- a un país como Estados Unidos. No, porque tú tienes, por ejemplo, tú tienes... Es que ahí es. Tú tienes Air Century volando a los Estados Unidos, a Miami. Tú tienes Sky High. Sí, pero a Miami. Tú tienes... no. Porque no tiene cielo abierto prontamente todavía. van a comenzar a volar a Boston. Porque no tiene cielo abierto. Sky High. Va a volar a Puerto Rico. Ahora tú sacas los permisos individuales por estado. Sí. Si se hace el acuerdo de cielo abierto, por ejemplo, con Estados Unidos, es mi pregunta, esas líneas que están operando, ¿van a poder operar en todo el territorio norteamericano? Claro que sí. Ahí Y está lo la conse- diferencia. Claro que sí. Pero Y no eso- se puede comparar con la cantidad de líneas aéreas que hay en Estados Unidos apoyadas también claro. y que además pueden poner el pasaje más barato No, en un momento ¿cuál es? determinado que la propia línea Pero aérea mira, si tú te nacional pones para pensar, quebrarla, si como tú ha te- pasado muchas veces. Sí, pero esta vez no va a suceder así. Y digo que no va a suceder así porque acabo de decir lo concerniente a un proyecto de ley que tiende a fortalecer, a robustecer nuestra aviación nacional, quitando exenciones. Y esto va a ser tan importante porque por primera vez nosotros tenemos a un presidente que yo le he llamado el padre de la aviación civil de la República Dominicana, porque a través de su desprendimiento de una serie de mecanismos que ha utilizado para fortalecer las instituciones como la Junta de Aviación Civil, como la IDAD y con el mismo turismo, pues lo que nos hace ver a nosotros es que esta vez va a ser totalmente diferente. Además, si te pones a analizar, en el año 2019, ya para el año 2022, para el año 2022, ya nosotros en agosto nos habíamos recuperado por completo. Lo que ha pasado, lo que hemos hecho, el gobierno en materia de aviación comercial, es una cosa impresionante, porque nadie en la vida podría pensar que nosotros íbamos a crear precedentes de aviación. 32 nuevas rutas en el año 2022. Las rutas son importantes. 241 líneas aéreas que surcaron, entraron y salieron de la República Dominicana. ¿Tú sabes cuánto, el presidente dijo que en el 2022 eso generó más de 3.000 millones de dólares. Obviamente que sí. En general, o sea, contando más o menos $200 por pasaje, 15 millones de personas que se movieron Entonces hacia la ahí te República das cuenta Dominicana. la importancia de los cielos abiertos. O sea, pero para la aviación nacional la preocupación es esa que yo estaba diciendo porque lo hemos visto anteriormente. Entonces el tipo de apoyo tiene que ser importante por parte del gobierno. Que nosotros hemos ido rompiendo. El tipo de apoyo tiene que ser importante, pero hay otro tema. He visto a muchos pilotos preocupados por la fiscalización, la supervisión. El accidente del I-12 en el 2021, en diciembre de 2021. Luego el accidente de Red Air en territorio norteamericano son accidentes que ponen en alerta. Nosotros tenemos una puntuación en cuanto a seguridad se refiere. Los pilotos dominicanos se quejan de la falta de apoyo a ellos, de que se les hace volar muchas veces en condiciones que no son idóneas, que, por ejemplo, ese mismo avión del I-12 nunca debió haber despegado, porque todo el mundo sabía que llevaba un problema. Incluso cuando iba despegando, todos pudimos ver el alerón que estaba defectuoso. Mira, y eso fue una desgracia terrible. ¿Qué pasa en ese sentido? Tú sabes que eso es un sofisma, que eso no es una realidad. La media a nivel del mundo de accidentes aéreos está muy por encima de lo que estamos nosotros aquí, pero muy por encima. ¿Cuántos accidentes aéreos anuales, por ejemplo? Porque eso fueron en menos de un año. Bueno, te voy a poner un porcentaje. En menos de un año, en un país. La media son 7, nosotros estamos en 1. 7%. Sí, y nosotros estamos en 1. Pero de accidentes a nivel global. Sí, pero tampoco es que tenemos muchas líneas operando. No, pero aquí. 7%. No, pero que tú no puedes partir de ese criterio. Ok. Tú no puedes partir de ese criterio. Por ejemplo, algo que quiere saber la gente. Señores, pero 22 millones de operaciones al año.
Si son 22 millones de operaciones al año, si uno lleva ese porcentaje de un 7%... Ponte a analizar que son 241 líneas aéreas que surcaron los cielos de la República Dominicana, entrando y saliendo. Me parece alto el número. No, pero eso es lo que es la estadística. Eso fue lo que pasó en el 22. Es que ha sido, es que ha sido una situación sin precedentes, que a nosotros mismos, a pesar de que planificamos, nos sorprendió. Pero eso es fruto de una sinergia entre las instituciones de aviación civil de la República Dominicana, entre el Gabinete de Turismo. Por eso digo, ¿cómo está eso? Porque lo estamos viendo, o sea, estábamos viendo vi un reportaje de Nuria las quejas de un piloto, he oído otro piloto. Bueno, pero déjame decirte una cosa, tú vas a encontrar quejas siempre de gente que están interesados en que quizás tengan un empleo, quieren un empleo, o simplemente de personas que a lo mejor están preocupados. Pero no es así. Porque aquí hay una apología contraria a todo. Cuando yo firmé el tratado bilateral con España, que le dimos la quinta libertad y todo ese tipo de cosas. Hoy tú tienes a Air Europa que viene Madrid, Nueva York, Santo Domingo. Sin ese acuerdo que firmamos el año pasado en Fitur, eso no hubiese sido posible. Entonces, ¿cuál es el tema? Tú acabas de decir. Dieron la quinta, eso va a perjudicar a las líneas aéreas nacionales. Mentira, porque nosotros no tenemos líneas aéreas que estén viajando a Europa, no todavía. Nosotros sí tenemos líneas aéreas. ¿Pero a Nueva York sí? Sí, obviamente, no, y a los Estados Unidos. ¿Y a Boston? A cualquier parte de los Estados Unidos. Por eso. Lo que pasa que es una logística. Tú tienes aviones que están entrando. Tú tienes aviones que están entrando. Por ejemplo, tú tienes Sky High que son mis amigos queridos, hay que decirlo. Tú tienes Arajet con 5 aviones, aviones nuevos. Tú tienes a Reair, tú tienes a Sky Cana. Y son de capital, tienen capital claro, importante dominicanos. Son dominicanos realmente. Claro que sí. Yo tengo la pregunta de las personas que seguro están ahí, que son usuarias. ¿Cómo se van a abaratar los costos de los pasajes? ¿Cómo la gente, estos acuerdos de cielo abierto, este desarrollo que estamos viendo, va a bajar el costo de los pasajes? Porque uno quiere ir a Puerto Rico. Él habla de la competencia. Sí, pero uno va a querer ir a Puerto Rico y un pasaje te sale lo mismo que en Europa. Está todo carísimo, insoportable. Sobre todo Puerto Rico, que hay menos... Entonces tú cuentas, por ejemplo, te voy a poner este caso. Sí. En Puerto Rico viaja una línea aérea. Una sola. Una sola. Puerto Rico Dominicano. Sí. República Dominicana. Y puede poner el precio que le dé la gana. Pero ya para este mes comienza a viajar una dominicana que Punta Cana, Puerto Rico, que es Sky High. Entonces, ahí pero tú tienes Miami, te voy a poner el caso de nuevo Miami. Un pasaje te cuesta $500. Sí. Ustedes han viajado a Miami y han visto los precios exorbitantes. Sí, horrible. Bueno, pero el que... Pero estoy viendo ofertas $200 y pico ahora. Sí, pero lo que yo te estoy hablando es, tú puedes tener precios de temporada, de una situación, pero los precios normales de los 365 del año son exorbitantes. Son altos. Entonces ahora pero nosotros después vemos que lo bajan. No, porque y después que uno de los compromisos que tenemos y vamos a decir lo siguiente. Los costos de las líneas aéreas son altos, elevados, y con estas exenciones que se van a desmontar a través de esta ley, los costos van a disminuir. Por ende, los pasajes tendrán que disminuir. Y las frecuencias... Entonces la ley es fundamental para que esos acuerdos... Para desmontar las exenciones. Para que esos acuerdos funcionen para nosotros, porque si no es el grande contra el chiquito. Claro, pero había que hacerlo, porque esos paradigmas teníamos nosotros que quitarlo. O sea, no podemos encerrarnos en una jaula y no salir al mundo. Por salir al mundo estamos en las condiciones favorables. ¿Cuándo se va a dar? Porque se anunció que se estaba en negociación con Estados Unidos para el Tratado de Cielo Abierto. Bueno, ¿cómo va esa negociación? Muy bien. Y en algún momento el presidente anunciará... el acuerdo, el tratado. ¿Cuándo se antes firmará? de mediados de año. Bueno, en algún momento el Esperamos presidente... que sea pronto. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que una negociación... No, tenemos que ir... una negociación, sobre todo de esto. Oye, ¿tú sabes cuánto duró firmar ese tratado con Canadá? 14 años. Eso es verdad. Nosotros lo hicimos un año y medio. 14 años. El de España, 13 años. Wow. Es verdad, tenía 14 años. Yo lo firmé un año después. Así es.
Hay un tema de voluntad, de incapacidad técnica que tenemos el en la Junta Doppler también. meteorológico, que es tan importante para la aviación dominicana, porque esa es otra desventaja que tenemos. Los pilotos dominicanos están funcionando viendo el cielo, apuntando y escribiendo. Porque un radar Doppler que dé la información computarizada, y no solamente para las condiciones de vuelo aquí, sino para fuera de nuestro país, y nos sirven otras cosas. Te repito el tema de las medias de accidentes en el mundo entero global, Okay. y la media de accidentes e incidentes esos datos, en la República ¿dónde Dominicana. Yo quiero buscarlos, esos datos. No Me están parece ahí, búscalo. 7%. Sí, búscalo, están en las páginas de la UAS. El tema de los impuestos y de la tasa de impuestos que pagan las líneas aéreas, ¿no afecta directamente el aumento de los precios? Por eso es la ley. Bueno, la ley tenemos una ley que va a regular eso. Es una de las cosas que estamos viendo. Esa es la idea. Bueno, nosotros estamos de verdad muy expectantes de todo lo que puede pasar, porque la industria de aviación en República Dominicana, que la habíamos tenido en un pasado ahí en ciernes, yo viví todo lo que era Dominicana Aviación, incluso promoví a la línea aérea en aquella época, hace todos los años del mundo. No estoy sacando mi cédula, pero sí nos gustaría volver a ver esa fuerza, porque podríamos ser un hub para el Caribe. Ya lo está. Es que vamos a convertirnos en un hub. Precisamente Primero, por nuestra localización, la situación geográfica que tenemos. Claro. Y segundo, porque hay una política real de implementación de la aviación civil. Y empleo que ni se todo diga. Hay que decir que todavía la carrera soñada por la mayor parte de los jóvenes en el mundo entero sigue siendo ser piloto. Y ese es un estudio que acaba de ser publicado y que vamos a conversar dentro de un momento. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Farideh. Gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a conocer a esta persona. Realmente llama muchísimo la atención todos los logros que ha tenido a tan corta edad. Y hablaremos de ese estudio del que estábamos hablando ahora. Gracias. Ya volvemos.